los tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y pues sería hoy miércoles el último estudio, la última prédica, pues relacionada en el caso con tesalonicenses. Ya el día domingo iniciamos con otra carta de Pablo, la carta de Pablo a los filipenses, y de esa manera pues estamos caminando, estamos conociendo y reflexionando en la palabra del Señor. Así es que el domingo ya entramos a otra carta. Repito, la carta de Pablo a los filipenses, y de esa manera pues vamos corriendo, vamos caminando con los diferentes temas. La familia bajo la gracia de Dios, la familia bajo la gracia de Dios, o la familia pues bajo la gracia del Señor. Me gustaría que abrieran sus Biblias en Tesalonicenses, y exactamente el saludo, ¿verdad?, que el apóstol Pablo deja ya al culminar la carta, o la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a encontrar ahí exactamente pues la expresión, ahí en primera Tesalonicenses 5:28, la gracia, dice, de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Entonces ahí está Pablo culminando, cerrando dicha carta a los tesalonicenses. Alguien dijo que por la misericordia de Dios no recibimos lo que merecemos, pero por la gracia de Dios en Cristo recibimos lo que no merecemos. Entonces ahí hay un punto de diferencia, lo repito. Por la misericordia de Dios, dice que no recibimos lo que merecíamos recibir, pero por la gracia de Dios en Cristo recibimos lo que no merecemos, lo que no merecíamos, ¿verdad?, por nuestra naturaleza pecaminosa, o más bien lo que merecíamos por nuestra naturaleza pecaminosa era la condenación eterna. Eso es lo que estaba destinado para nuestra vida. Pero viviendo en Cristo, en lugar de condenación, hemos recibido del Señor lo que no merecíamos. Y eso que no merecíamos es, hermano, todo un plan perfecto de vida, o un diseño de vida perfecto, cuyo destino es la salvación eterna hasta reinar juntamente con el Señor. No sé si logramos ver que traíamos un destino, pero por causa de Cristo se cambió nuestro destino. Íbamos a la condenación eterna, pero por causa de Cristo ahora vamos a una salvación eterna. Y el punto ahí, límite, ¿verdad?, entre una cosa y otra es principalmente la persona del Señor Jesucristo. Entonces lo que no merecíamos, o más bien lo que merecíamos, era condenación. Pero ahora, hermanos, tenemos algo distinto, algo diferente, como es la gracia del Señor con nosotros. Ahora, despreciar o menospreciar a Cristo es rechazar la gracia de Dios, es rechazar todo ese plan perfecto que Dios tiene destinado para nuestras vidas en el Señor. Muchas personas desprecian el mensaje del Evangelio,
pero no solamente rechazan el mensaje del Evangelio, rechazan a Cristo y por ende pues rechazan toda su gracia. Por el contrario, si rechazan a Cristo, cualquiera que rechaza dice que elige vivir bajo condenación eterna, sin Dios y sin esperanza. Y eso hay que tenerlo bien presente, bien en cuenta. Porque una familia, hermanos, donde el Señor Jesucristo no esté presente, es una familia desprotegida o sin cobertura del Señor. Es una familia que vive bajo el dominio o el gobierno del enemigo. Entonces, de acá la importancia de saber una cosa y otra. O sea, en Cristo vivimos bajo la gracia. Sin Cristo vivimos en condenación. Entonces, toda nuestra familia tiene que ser inclinada exactamente hacia ahí. El que una persona no viva, hermanos, en Cristo, o no participe, un miembro de la familia, el que no participe de usted viniendo a la congregación, no solamente hace eso, no venir a la congregación, no, sino que rechaza la gracia de Dios. Y bajo el rechazo de la gracia de Dios, hermanos, no hay cobertura. Por eso es importante, y lo hemos dicho desde acá siempre, que en el caso nos corresponde como padres inducir a nuestros hijos a la búsqueda del Señor. Y ese deseo de búsqueda, o más bien esa lucha, ¿verdad?, que debemos sostener por nuestros hijos y por nuestra familia, es básicamente buscando que vivan bajo la cobertura del Señor, bajo la gracia del Señor. Porque si no lo hacen y los hijos viven, o sea, como ellos estiman conveniente, entonces hay mucho riesgo, hay mucho peligro de lo que pueda venir sobre sus vidas, porque no hay ningún temor al Señor. Por eso es importantísimo, ¿verdad?, que los niños ahí en la casa, pues como parte de esa responsabilidad que los padres cubrimos, pues los traigamos les enseñemos la palabra de Dios y los traigamos continuamente a la iglesia, los traigamos continuamente a la congregación, porque repito, es importante que también ellos entren, fíjese bien, para formar parte de la familia del Señor, y que ellos también sean cubiertos de la bendición que hay en la persona del Señor Jesucristo. Entonces es una lucha, ¿verdad?, y una responsabilidad bastante grande la que tenemos de poder sostener, hermano, nuestra casa bajo la cobertura, bajo la gracia del Señor. Vamos a leer unos versículos, porque vivir bajo la gracia de Dios en Cristo Jesús implica, ¿verdad?, que hemos salido del dominio del diablo y hemos entrado a la cobertura del Señor en Cristo Jesús. Si nosotros leemos primera Juan 5:19, la palabra dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo, dice, entero está bajo el maligno. Entonces ahí podríamos hacer la diferenciación, ¿verdad? En la casa probablemente unos seamos hijos de Dios, seamos de Dios, pero otros estén bajo el dominio de las tinieblas. Entonces eso es básicamente lo que luchamos, lo que peleamos como padres,
cuya meta es, ¿verdad?, ver a nuestros hijos rendidos delante del Señor. Esa es una oración constante. Ahora, el apóstol Pablo dio algunos indicios así bien fuertes de todos esos beneficios que tenemos estando en la cobertura o viviendo bajo la gracia del Señor. Y por eso decíamos que es importante entender que bajo la gracia de Dios recibimos lo que no merecemos. Entonces, todos estos aspectos que el apóstol Pablo lo detalla, pero tan finamente, pues es de captarlos y entenderlos de que ninguna de estas cosas nos correspondía. Ninguna de estas cosas nos pertenecía. Pero Dios, fíjese, en su amor y en el derramamiento, ¿verdad?, de toda su gracia, nos dio todas estas cosas que no estaban destinadas para nosotros. Leamos Efesios 2:8. Dice la palabra: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces ahí hay un aspecto. Dice que la salvación viene por gracia. La salvación, hermano, era algo que no merecíamos, pero que Dios nos la regaló a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, como quien dice, no es mérito de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. Dice, no por obras humanas, ¿verdad?, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces hay un detalle, ¿verdad?, así bien preciso de toda la bendición que viene a raíz de la cobertura, de estar bajo la gracia del Señor. Y esto es precisamente, hermanos, lo que debemos anhelar para nuestra casa. Esto es lo que debemos anhelar para nuestros hijos. Si nuestros hijos viven sin el Señor, entonces decirlos, ellos viven sin Dios y viven sin esperanza. O sea, son bonitos, son lindos, les apreciamos, pero si ellos no han abrazado aún la fe maravillosa, ¿verdad?, y gloriosa en el Señor Jesucristo, entonces ellos se exponen, se arriesgan demasiado. Y por eso ahí es donde de veras los padres ante hijos inconversos, de veras necesitamos, hermanos, luchar día y noche, como dice, en intercesión constante hasta que suceda el milagro y ver a la familia o a los hijos convertidos al Señor. Yo creo que ningún padre que haya vivido la maravillosa experiencia de ser llamado por el Señor y sepa, ¿verdad?, o sea, en su corazón que verdaderamente hay un Cristo, ¿verdad?, resucitado, se puede sentir satisfecho de que sus hijos anden en el mundo. Yo no entiendo esa parte. Vemos a los hijos, hermanos, involucrarse con malas amistades. Vemos a los hijos participar a lo mejor, hermanos, de reuniones que no son agradables delante del Señor.
Vemos a nuestros hijos viviendo en adulterio, en fornicación, chupando, y nosotros tranquilos como que no pasara absolutamente nada. O sea, un padre que conoce verdaderamente la gracia de Dios no se puede sentir, hermano, satisfecho. No se puede sentir tranquilo de ver a sus hijos caminar hacia el mismo, hermano, infierno. Si no, tiene que hacer algo. Y ese algo es eso. O sea, una intercesión constante por ellos. A lo mejor, pues, si se tiene la oportunidad, porque ante la rebeldía de los hipotes es cosa seria enfrentarlos. Más sin embargo, algo que no se puede dejar de hacer es la intercesión constante sobre ellos. Porque repito, es una meta, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque si algo es duro en el corazón de un padre es, imagínese, recibir la noticia de que su hijo por X razón se enfermó, fallece y fallece sin el Señor. Y se va, ¿verdad? Se va pues del dominio, ¿verdad? Completo, y se va sin Dios y se va sin esperanza. Entonces necesitamos luchar por ello. Tu familia o mi familia, necesitamos estar todos cubiertos de la gracia del Señor. Amén. No es nuestra vida, la vida, repito, de nuestros hijos, la vida de todas nuestras familias debemos, hermanos, asegurarnos que están viviendo bajo la gracia del Señor. Porque cualquiera sea lo que ocurra, ellos ya están firmes, hermanos, en Cristo Jesús. ¿Qué implica, hermanos, el que la familia viva bajo la gracia de Dios? Número uno, implica que la familia ha llegado a entender que vivir bajo la gracia de Dios, hermano, no es una opción, sino una necesidad. Es una necesidad que, repito, que los hijos, que todo el núcleo familiar entre a la bendición de Dios. No, repito, no es opcional, es una necesidad. Todos debemos vivir bajo la cobertura del Señor. No podemos dejar ver a nuestros hijos saliéndose de esa cobertura, sino siempre hay que estar pendiente y siempre estar insistiendo con ellos que la relación con Dios es sumamente importante. Y de hecho eso es lo que ellos deben ver en nosotros. ¿Por qué, hermanos, no es conveniente, ya lo dijimos, que nuestros hijos permanezcan fuera de la cobertura del Señor? Yo quiero que lea conmigo San Juan 3:17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él no cree, mire, no es condenado. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, mire, no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, si algún miembro de la familia no cree en el Señor, entonces, aún con todo el respeto, ¿verdad?, esta persona ya es condenada, dice, ¿verdad? Una eternidad sin Dios, sin esperanza. Entonces, el rechazo a la persona del Señor Jesucristo dentro del núcleo familiar, déjenme decirle que es el pecado más costoso del que podamos imaginar, sobre todo por sus implicaciones eternas. Ese es el pecado más grande, rechazar la gracia del Señor, rechazar tanta bondad, rechazar tanto beneficio, rechazar, hermanos, tanta
recompensa que Dios nos envía a través de su gracia. Entonces por eso se dice que el pecado así con un costo, con el costo más alto que nosotros podamos imaginar, es básicamente el rechazo a la persona del Señor Jesucristo. ¿Verdad? No es fácil, ¿verdad? Por eso debemos buscar que toda nuestra familia se cubra del Señor, a fin de que el castigo eterno, ¿verdad?, no venga sobre sus vidas. Eso es lo que debemos siempre tener en mente. La gracia de Dios en Cristo es lo que hace, hermanos, diferente el evangelio de las demás religiones. Las religiones lo que ofrecen es una vida moralmente buena, pero la gracia de Dios en Cristo lo que nos ofrece es una vida eterna con el Señor. Ese es un punto de diferencia sumamente fuerte. No es lo mismo, hermanos, la práctica de cualquier religión que venir y entregar nuestra vida delante del Señor. Son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Si usted fuera invitado, por ejemplo, hermanos, a ser un elder, ¿verdad?, juntamente con los santos de los últimos días, usted no se podría sentir satisfecho. Usted no podría decir de sí mismo: mire, me siento contento porque aún con todo estoy practicando una religión. Yo lo he dicho siempre y lo repito cuantas veces pueda, que la religión, que evangelio no es lo mismo que religión. Son dos cosas distintas, son dos cosas bien diferentes. Y la explicación así más sencilla, ¿verdad?, en donde nosotros podemos ver el punto de diferencia entre una cosa a otra, entre religión, ¿verdad?, y evangelio, es: la religión es el hombre buscando a Dios, pero evangelio es Dios buscando al hombre a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces ahí está, hermanos, el punto de diferencia. Bajo la religión, el hombre, hermanos, es el que crea bajo su propia iniciativa los mecanismos de cómo buscar al Dios Todopoderoso, y de hecho no lo encuentra. Sin embargo, nosotros hemos sido llamados por el Señor a través de la persona del Señor Jesucristo. Mire, y eso es una experiencia tan linda, tan maravillosa, que nadie, hermano, nos lo puede quitar. Yo no sé cómo usted recibió al Señor, o yo no sé cómo usted internamente está más que convencido de que Jesús es Dios, de que Jesús es el Señor, y a lo mejor fruto de alguna experiencia, ¿verdad?, bonita, maravillosa, a través de la cual le fue revelado a usted la persona del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Son pautas que vienen en la vida de las personas, en donde uno dice de veras que no es lo mismo, ¿verdad? Más sin embargo, la palabra de Dios nos da la pauta para que nosotros podamos entender del Señor su llamado y responder pues a ese llamado. Cuando el apóstol Pablo describió lo que había detrás de la gracia del Señor, aún con más detalle, él escribió lo siguiente. Yo quiero que leamos Efesios 1:3. A mí me gusta Efesios por eso, porque ahí está un detalle de toda esa bendición que viene tras la gracia del Señor, aparte de lo que ya leímos, que por gracia sois salvos. Pero oiga lo que dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos, dice, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, vivir, hermanos, bajo la gracia de Dios en la familia, implica que la familia ha llegado a entender, hermanos, que la gracia de Dios no es una opción, sino es una necesidad. Amén. Completa. Ahora, número 2. ¿Qué implica, hermanos, para la familia vivir bajo la gracia? Implica que la familia ha llegado a entender que vivir en obediencia o sujeción a la palabra de Dios, del Señor, tampoco no es una opción, sino una necesidad. Porque es la obediencia a la palabra del Señor la que activa en nosotros los beneficios de su gracia. Entonces, si queremos ver, hermanos, toda esa bendición que el Señor ha derramado, pues nosotros la vamos a ver siendo o practicando la obediencia al Señor a través de su palabra. Mire, por la gracia del Señor, ya lo leímos, dice que Pablo dice que llegamos a ser hijos de Dios. Por la gracia de Dios podemos anhelar una vida santa o sin mancha delante del Señor. Por la gracia del Señor llegamos a tener acceso con confianza al trono del Señor. Por la gracia del Señor podemos limpiar, dice, limpiarnos de toda mancha de pecado que hubiera en nosotros y permanecer limpios delante del Señor. Por la gracia de Dios, el Señor nos ha prometido contestar nuestras oraciones. Por la gracia de Dios podemos vivir la seguridad de la vida eterna. Por la gracia de Dios sabemos que el Señor fue para preparar lugar para nosotros. ¿Y cuántas cosas más disfrutamos, hermanos, hoy día, producto de que estamos dentro de su gracia? Mire, este beneficio de poder orar, poder acercarnos al Señor, ese es un privilegio grandísimo, que de hecho en el Antiguo Testamento no se tenía. Dice la palabra que el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad?, para expiar los pecados y presentarse delante del Señor. Pero imagínense que cada uno de nosotros podemos entrar a su presencia a la hora que nosotros estimemos conveniente. Y eso es parte ya de los beneficios. Ahora, la obediencia a la palabra del Señor vendría a ser, hermanos, la señal más evidente de que una persona ha creído en el Señor y en su gracia y que vive bajo la cobertura del Señor. Entonces, no existen cristianos que, llamándose cristianos, opten, dice, por una vida de pecado y expresen vivir bajo la cobertura del Señor. Eso no existe. El Señor no cubrirá con su poder y gracia
dice a pecadores que no están arrepentidos. Y mire lo que dice San Juan 9:31. Y sabemos, dice, que Dios no oye a los pecadores. Mire, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, vivir bajo la gracia implica que hemos asumido una responsabilidad con obedecer al Señor. Y dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno, dice, es temeroso y hace su voluntad, dice que el Señor le escucha. Entonces es algo que lo llevamos en mente. Si vivimos bajo la gracia, obvio practicamos la obediencia al Señor y no la dejamos en el olvido. Es parte de lo que nos corresponde. Y número 3, hermanos, vivir bajo, o más bien, ¿qué implica el que la familia viva bajo la gracia del Señor? Implica que la familia ha llegado a entender que vivir bajo la gracia del Señor es vivir sostenidos o sujetos, ¿verdad?, por la fe en el Señor Jesucristo. Ese es otro aspecto importante. La persona del Señor Jesucristo representa un papel bien importante en la vida de la familia. Sostenemos nuestra vida en el Señor por la fe que tenemos en Él y la practicamos. Mire, la palabra dice de Abraham lo siguiente: Abraham vio cumplida la promesa de que su mujer daría a luz a los 90 años. Y por la fe, dice, y no por la capacidad humana de que podía hacerlo. Quiero que leamos Romanos 4:16. Y dice lo siguiente. Y este versículo es lindísimo, hermano, pero lindísimo, así como lo oyen. Oiga lo que dice. Por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, cuando practicamos la fe en el Señor, entonces dice que lo estamos haciendo bajo el camino de la gracia del Señor, que fue la forma como Abraham, fíjese bien, lo hizo, ¿verdad? Él, ya siendo un hombre de edad, ya siendo un hombre pues de muchos años de vida, recibió una promesa de parte del Señor. Y aun cuando su cuerpo, ¿verdad?, físico ya no daba la medida para hablar, ¿verdad?, de que podía ser un hombre productivo, más sin embargo dice que él se atrevió a creerle a Dios de que su palabra era más poderosa que su cuerpo. Y dice que creyó Abraham a Dios, y eso de creerle de que era poderoso, aun cuando ya no había posibilidad humana alguna, dice que lo puso en una posición bien relevante, bien significativa. ¿Qué hizo Abraham cuando adoptó la postura de la fe? Caminar bajo la gracia del Señor, en donde ya los méritos pues ya no eran por esfuerzo ni por sacrificio personal, sino meramente por creerle al Señor. Y pues nosotros, hermanos, en la vida se va a presentar cuántas necesidades.
Y nosotros podemos, y de hecho cuando lo hacemos vía esfuerzo, para muchas situaciones nosotros decimos, pues realmente no creo poder lograrlo, no creo poder alcanzarlo. Pero nosotros, conocedores del Señor, podemos optar por la fe en Él y caminar bajo su gracia. ¿Verdad? A lo mejor alguien diga, mire, fíjese que yo no tengo para llevar a mis hijos o cubrirle una universidad a mis hijos. Yo no tengo, ¿verdad? Pero se lo voy a pedir al Señor. O yo no tengo para esto, yo no me alcanza para aquí, no me alcanza para allá, pero yo voy a creer en el Señor. Yo voy a poner toda mi confianza en el Dios Todopoderoso y creer que Dios puede hacerlo. Y cuando hacemos eso, dice que lo que hacemos es entrar en el camino de la gracia del Señor. Y mire, si no fue todo un campeón, ¿verdad? O sea, Abraham, porque ante todas las características físicas que ya no daban, repito, la medida para decir que podía ser un hombre productivo, pero él se mantuvo creyendo de que aunque él no podía, su Dios era poderoso para hacerlo. Y esa es la bendición que tenemos estando en la gracia de Dios, que podemos ir a su presencia. Podemos, hermano, confiar en Él por situaciones o cosas de las cuales nosotros no tenemos ningún control, y decir que como testimonio de que nuestro Dios sí puede, ¿verdad?, hacerlo. ¿Cuál es la promesa del Señor, hermanos, para sus hijos? Mire lo que dice Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero la pregunta sería, bueno, ¿y por qué Dios tiene que responder a todo lo que nosotros le pidamos o le pidiéramos? Y la única respuesta es simple y únicamente porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de nuestro Dios. Y dentro de su gracia el Señor, fíjese bien, nos ha prometido o nos ha permitido pedirle todo, dice, lo que queremos, y os será hecho. Entonces ese es camino de gracia. Es por gracia, dice, que toda necesidad en la familia puede ser cubierta por el Señor. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Yo quiero que los pongamos de pie.